Inglaterra, la cuna de Shakespeare y The Beatles, es un país de las islas británicas que limitan con Escocia y Gales. Sin duda me dio mucha curiosidad qué tipo de leyendas habitan ahí en ese lugar tan bello. Su famosa capital Londres y sus estructuras majestuosas como la gran campana del reloj Big Ben. Así que aquí les traigo un pequeño recopilado de los mitos y leyendas que se pueden llegar a escuchar en este lugar. La princesa de Amenra o sacerdotisa de Amenra pasó un largo tiempo en Inglaterra, sembrando caos y extrañas muertes los días que se alojó allí. Una historia llena de misterio con un final sorprendente. Esta sacerdotisa vivió en el año 1500 a.C. Al morir, su cuerpo fue embalsamado y depositado en un gran y bello sarcófago de madera, en una cripta en Luxor. Pasarían más de 3000 años hasta que alguien lograra encontrar su sepulcro. Un descubrimiento que, a pesar de ser considerado como un gran hallazgo, traería consigo una oscura leyenda y misteriosas muertes asociadas al mismo. En 1890, 4 ricos hombres de Inglaterra visitaron el país y las excavaciones que estaban haciéndose por aquel entonces en esa parte de Luxor. Ahí pudieron descubrir asombrados la gran belleza de este sarcófago, enigmático y delicado. Contando con tanto dinero como ellos soñaban, decidieron que esa belleza debía viajar hacia Inglaterra con ellos. Así pues, se pusieron a pujar por él. Uno de ellos ofreció una suma desorbitada, frente a la cual ni los otros dos ni el resto de personas podría competir. Esa misma noche el sarcófago fue trasladado a su hotel, y esa misma noche, este hombre sin razón aparente se internó en el desierto y jamás regresó. La suerte de los otros 3 hombres tampoco terminó siendo afortunada. Uno de ellos perdió un brazo al ser disparado accidentalmente por su criado, allí en Egipto. El segundo se enteró de que su fortuna se había esfumado tras llegar a Inglaterra. Finalmente, el que quedaba murió tras padecer una grave enfermedad que lo sorprendió a regresar a su país natal. Antes de que el sarcófago llegara al Museo Británico, pasó a las manos de un rico empresario inglés. No obstante, tras la muerte de 3 parientes suyos en un accidente de coche y el incendio de su mansión, comenzó a barajear la idea de que la maldición de esa reliquia egipcia no era cosa para tomar en broma. Finalmente donó el sarcófago al Museo Británico. Su paso por este museo también tuvo tintes trágicos, ya que antes de llegar, el camión en el que iba cargada se puso en marcha de forma inesperada, atropellando a un peatón. Un miembro del equipo que transportaba a la sacerdotisa se rompió una pierna, y pocos días después, otro de ellos murió por una enfermedad desconocida. En la sala egipcia del museo, los vigilantes escuchaban todo tipo de sonidos que venían del interior del sarcófago, objetos que se movían, luces que se encendían y finalmente un guardia muerto durante una de las rondas. Todo esto no hacía más que incrementar el misterio y la leyenda oscura que se cernía sobre la tumba de la sacerdotisa. Finalmente decidieron esconder el sarcófago en los sótanos, pero tras la muerte de uno de los conservadores y la enfermedad en la que cayó uno de sus ayudantes, el museo decidió subastar la pieza. Un nuevo comprador y nuevas desgracias achacadas a la princesa obligaron a este a deshacerse de ella. Finalmente, un arqueólogo americano se interesó por ella, achacando estas muertes y accidentes a una cadena de casualidades. A partir de este momento, la leyenda de la princesa Amenra se toma difusa. Se cree que el envío se preparó rápidamente y que la princesa de Amenra fue trasladada en un gran transatlántico,
un barco enorme capaz de cruzar el Atlántico, de forma que Inglaterra perdiera de vista esta pieza maldita. Desgraciadamente, no llegó jamás a Nueva York. Se hundió tras chocar con un gran iceberg. Este transatlántico era el Titanic. De todas formas, muchos aseguran que este final de la historia no cuenta con suficientes pruebas para ser confirmada, ya que faltan registros del embarque, así que el misterio continúa. El castillo de Windsor es uno de estos bosques encantados, un terreno verde que cuenta con la visita de un ser espeluznante, un fantasma con cabeza de ciervo que aparece entre la espesa bruma. Erne el Cazador era uno de los monteros reales del rey Ricardo II. Un montero se podría decir que son las personas destinadas para la servidumbre del rey en el monte y cacerías. Según la leyenda, este valiente hombre llegó incluso a salvar la vida del monarca durante una cacería, cuando estaba a pocos metros de ser ensartado por la cornamenta de un ciervo. Aunque Ricardo II logró salir ileso y sin ningún rasguño, Erne no corrió la misma suerte. Quedó herido de muerte. Por suerte, una poderosa bruja logró curarle sus heridas. Tras varios menjurjes, conjuros y acciones como atar el cuerno del ciervo muerto sobre su cabeza, Erne se curó. No obstante, el precio de este milagro sería que el cazador renunciaría a lo que más amaba en esta vida, la caza. Aunque ya no podía ejercer su trabajo, le encantaba salir por las noches en el bosque. Era el único momento en el que podía disfrutar de un paseo sin que nadie le señalara y se riera de su nuevo aspecto, con cornamenta incluida. No obstante, había muchos cazadores que aún le tenían envidia, pues seguía contando con los favores del rey. Así pues, un día decidieron extender el rumor de que Erne salía de noche, debido a que en realidad era un ladrón y necesitaba la oscuridad para realizar todas sus fechorías. Los rumores fueron tan insistentes que al final todo el mundo los terminó creyendo, algo que obligó al rey a convertirlo en proscrito. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado sin vida, ahorcado de un gran roble. Otra versión de la historia cuenta que tras la muerte de Erne, la venganza del cazador comenzó. El resto de cazadores que habían extendido el rumor perdieron también sus cualidades como cazadores. Acudieron a la bruja y ésta les dijo que la única opción de salvarlos sería organizar una cacería nocturna con los ciervos del rey. Ante la muerte masiva de los ciervos del monarca, Erne aprovechó para aparecerse al mismo y advertirle, diciéndole que la única forma de salvar a estos animales era ahorcar a todos los cazadores en el mismo árbol en el que él se ahorcó. Así fue, y de esta forma así se vengó Erne, que sigue visitando el bosque por la noche para disfrutar de la naturaleza. La pequeña villa de Wookey quizás no cuente con construcciones asombrosas o monumentos enormes. No obstante, este lugar cuenta con leyendas, muchas leyendas. Una de las más importantes es la que se centra en las cuevas de Wookey Hall. Al parecer, durante la Edad Media en estas cuevas vivía una anciana con su perro y varias cabras. Más bien se trataba de una ermitaña, pues la mujer odiaba la compañía del resto de habitantes del pueblo. Así, su carácter cerrado y su aspecto desalineado y grotesco consiguieron que en el pueblo se la tomara como una auténtica bruja. Durante una época concreta comenzaron a sucederse diversas desgracias. La gente al principio lloraba amargamente, suplicando saber la razón por la que se les castigaba así.
No obstante, al poco tiempo todos coincidieron en que la culpable de estos males inaudiblemente debía ser la bruja malvada de Wookey Hall. Desesperados por esta situación, la gente del pueblo acudió al abad de Glastonbury, que es una iglesia medieval. La iglesia mandó al padre Bernardo, un fraile experto en exorcismos. El padre no dudó ni un momento en introducirse él solo en la cueva, armado únicamente con una Biblia y una candela. Al introducirse, descubrió a la vieja removiendo rítmicamente un caldero. El padre se dispuso a hablar con ella, pero la vieja corrió al interior de la cueva, soltando inapropiados y maldiciones por su boca. Ni esta actitud logró amedrentar al valiente fraile, quien corrió tras ella pasando por un estrecho pasaje, conocido como la escalera del infierno. En un momento dado, cuando ya tenía frente a frente a la anciana, el padre tomó agua de un pequeño riachuelo subterráneo, la bendijo y la lanzó contra la mujer. Acto seguido y para sorpresa del padre, la bruja se convirtió en piedra. Hoy por hoy aún se puede observar la figura petrificada de la que dicen, sin duda era la bruja que habitaba hace siglos estas cuevas. En tierra de Cornhialls, antiguas leyendas de gigantes se mantienen aún vivas en muchos de sus pueblos y núcleos urbanos. Quizás sea debido a su espectacular geografía, llena de montes y arrecifes, o puede que por sus pronunciadísimos acantilados y paisajes naturales que parecen estar creados por personas de un tamaño descomunal. Lo único cierto es que en San Michel, la hermosa isla situada frente a la costa de Cornhialls, sigue hoy en día escuchándose una peculiar leyenda, la de Jack y el gigante cormorán. Al parecer, durante un tiempo la gente de Cornhialls estaba completamente aterrorizada por Cormorán, el gigante que vivía en el monte de San Miguel. Este ser robaba ganado y residía en una gran casa fortificada en la isla, desde la cual podía aterrorizar a los habitantes del pueblo más cercano. Por otro lado, estaba Jack, el hijo de un granjero que vivía en Land's End durante el reinado del rey Arturo. Era un joven pequeño pero muy astuto. Al enterarse del mal que estaba haciendo el gigante a la región, decidió actuar. El joven excavó un agujero muy cerca del pueblo de Morva y lo cubrió completamente de maleza. Tras esto, comenzó a llamar al gigante con un potente cuerno, un ruido que molestaba enormemente a este gran ser. El gigante bajó corriendo de la montaña muy enfadado y con tanta prisa que no miraba dónde pisaba. Sin darse cuenta, cayó dentro de la trampa. En ese momento, cuando Cormorán estaba dentro del agujero, Jack le hirió de muerte con su lanza y llenó el hueco con tierra. La gente salió de sus casas gritando el nombre del joven, quien a partir de este momento, gracias a su brava hazaña, lució una espada regalada por el pueblo en la que se leía una leyenda muy clara: quien mató al gigante Cormorán. Además de este regalo, recibió ganado en abundancia y muchos bienes. No obstante, parecía que la sed de sangre de gigante no cesó en Jack, pues tras un tiempo decidió comenzar a viajar para seguir matando gigantes y engrandeciendo así su fama. Cerca de la iglesia de Morva descansa una piedra de la que, según se cuenta, señala la tumba del gigante. Muchos dicen que Jack no terminó de rematar a Cormorán y que al colocar la oreja en la piedra, aún se puede escuchar el latir de corazón del gigante bajo tierra.